La recta final. Este es nuestro nuevo masterclass que tenemos programado para nuestras próximas 10 sesiones, y el propósito es ayudar a la iglesia, a los creyentes, a entender acerca de los tiempos venideros, de los últimos tiempos, con un buen fundamento bíblico. Que podamos decir, hay afirmaciones contenidas en la palabra que nos ilustran, nos enseñan y nos llevan a comprender acerca de lo que viene para la iglesia, pero también lo que viene para el mundo y lo que viene para el pueblo judío en los años venideros, la recta final. Y es importante establecer un principio. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la profecía bíblica? Claro, la profecía bíblica, como está contenido en la palabra de Dios. Profecía bíblica sacia la curiosidad. Hay por estos tiempos un deseo, y muchos creyentes, y aún personas no creyentes, que están inquietas con lo que está sucediendo en el mundo. Y también algunos se preguntan si eso que está sucediendo en el mundo está contenido en la palabra, o qué dice la palabra acerca de estos tiempos. Y yo creo que la iglesia está llamada a estar ilustrada y tener conocimiento acerca de lo que Dios dice en su palabra. Bien dice en el Antiguo Testamento acerca de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Y nosotros con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, quien nos enseñará toda la verdad, podemos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Es un mapa de navegación. En verdad, estudiar la profecía bíblica nos da un mapa claro hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Es conocer a Jesucristo, es conocer al Redentor, es conocer al soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Es conocer al león de la tribu de Judá. Es conocerle a Él. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste. Bien lo dijo el apóstol Pedro también en su segunda carta. Y antes bien creceremos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Importante conocerle a Él. El cuarto punto de por qué es beneficioso la profecía bíblica, estudiar la profecía bíblica, pone un fundamento en la vida del creyente. Tenemos fundamentos firmes, sólidos, estables, que permanecen. Hoy pululan en el ambiente falsas profecías y mitologías y cosas raras, comentarios y conceptos de hombres que nada tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Pero al establecerse en el fundamento, el creyente establecerse en el fundamento que nos da la palabra, pues podemos caminar firmes y nuestra firme convicción de corazón de que Cristo es nuestra esperanza de gloria y que Él vuelve pronto. El número 5 es algo de lo que la palabra de Dios habla extensamente. La palabra de Dios contiene tanto Antiguo como Nuevo Testamento profundas verdades proféticas establecidas que han tenido su cumplimiento y otras están por cumplirse. El número 6 demuestra que Dios y su palabra son veraces porque se cumple, se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Número 7, estimularnos como creyentes a caminar en amor y santidad. Caminar en amor con nuestro prójimo. Fundamentalmente la Biblia dice, sé imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Debemos andar en amor los unos con los otros, entendiendo que el Señor está cerca, como dice la Escritura, y vivir una vida de santidad. Vivir una vida de santidad, ser santos como Él es santo, dice la Escritura, y es el llamado a nosotros como creyentes. En octavo lugar dice, incentiva nuestro servicio cristiano. Sabemos que Él viene pronto, así es que preparémonos en una vida de santidad, en una vida de andar en amor, pero también en una vida de servicio en su obra y en una vida de servicio a nuestro prójimo. En noveno lugar dice, nos ayuda a interpretar las noticias y eventos mundiales.
Cuando vemos que todos los días salen más y más noticias, nuevas cosas vienen, rumores y algunos eventos que llaman la atención. Pero si tenemos conocimiento de la profecía bíblica, podemos ser entendidos en estos tiempos. El número 10 nos libra del temor, es verdad, porque tenemos una firme ancla que es la palabra de Dios. Nos hace responsables, somos responsables por nuestras vidas, pero también nos hace responsables de compartir las buenas nuevas de salvación a otras personas que no conocen de estas verdades. Y número 10 nos recuerda que tenemos una tarea grande, ¿sí? Que es ir y llevar las buenas de salvación a toda criatura, dice la Escritura, a todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Así es que tenemos una gran tarea. 12 principios acerca de por qué es importante estudiar la profecía bíblica. Ahora, hoy los creyentes se hacen frecuentemente 2 preguntas. ¿Estamos en los últimos tiempos? La respuesta es sí. Y la segunda pregunta ¿es inminente el regreso del Señor Jesucristo? No lo sabemos, pero tampoco lo descartamos. Es decir, el Señor dijo de los tiempos y las sazones no sabemos nosotros, ¿verdad? Pero no lo descartamos porque Él dijo vengo pronto, ¿verdad? Así es que debemos estar siempre con la expectativa de que Él vuelve muy pronto. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio a estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Esta palabra, ciertamente vengo en breve, es dicha por el Señor Jesús. Pero es interesante porque en Apocalipsis capítulo 22, más o menos desde el verso 6 hasta el 20, el Señor Jesús dice 3 veces, vengo, he aquí vengo pronto. En el capítulo 22, verso 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, el que está atento a estas palabras. Pero en el verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces él vuelve y dice, he aquí yo vengo pronto. Y en el tercero, es en el verso 20, ciertamente vengo en breve. Y esto habla de que es inminente el regreso del Señor Jesús. Y vamos a estudiar todos estos eventos, todos estos sucesos que nos llevan al cumplimiento de esta palabra que nos ha dejado el Señor Jesús en las Sagradas Escrituras. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, hay 2 cosas, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Hay 2 cosas que tenemos que diferenciar. Una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero es el rapto, en donde la iglesia es arrebatada y llevada al cielo. Se inicia la tribulación y gran tribulación en la tierra, un periodo de 7 años, y luego viene el Señor Jesucristo. Y entonces él está hablando, el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él será en las nubes, en el rapto, en el arrebatamiento, así lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, es decir, permanezcan firmes en lo que han sido enseñados. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Entonces, hay unos eventos que van a suceder, el arrebatamiento de la iglesia, luego la manifestación del anticristo, la gran tribulación, y luego sí viene la segunda venida del Señor Jesucristo, para lo cual la iglesia debe estar preparada para el rapto, para el arrebatamiento, que será anterior a la manifestación del anticristo. Y luego, posteriormente, vendremos con el Señor Jesucristo en su segunda venida.
Ahora, Pablo hace esta advertencia a la iglesia porque la iglesia en aquel tiempo entró también en un periodo como de confusión y algunos dejaron de cumplir sus tareas, de desarrollar sus actividades personales y profesionales porque decían, no, si ya el Señor viene pronto, pues ¿para qué dejemos el trabajo, dejemos este proyecto, dejemos esta actividad, etcétera? Y él tiene que amonestar a la iglesia y les dice, no, señores, por favor, tengan en cuenta, debemos seguir llevando el cumplimiento de nuestros deberes y mantener, sí, atentos en nuestro corazón acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Y él hace ese llamado de atención, pero yo creo que es igual para la iglesia. Creemos que es inminente, que es pronto, que el Señor viene en breve, como él dice, vengo en breve. Pero mientras él viene debemos cumplir la tarea, debemos evangelizar, debemos discipular, debemos servir en la iglesia, debemos andar en amor los unos con los otros, debemos llevar una vida de santidad, pero igual debemos cumplir con nuestras responsabilidades personales, familiares y sociales, pues, porque tenemos también una responsabilidad como ciudadanos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, él hace ese llamado de atención ante esa pregunta que se hacía a la iglesia y que hoy en día también se hace en la iglesia. Pero quisiera mencionar 7 señales de la venida del Señor Jesucristo que están contenidas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que nos ayudan a entender en qué tiempos estamos. Y la número 1 es la señal religiosa. En Mateo 24, 5 encontramos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y luego en Mateo 24, 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo cual quiere decir que como señal religiosa es que también habrá falsas enseñanzas, habrá falsas doctrinas, habrá falsos mesías, habrá falsos cristos, habrá falsos profetas, falsos maestros, y que tratarán de robarse, digamos, de engañar, de quitarla, de mover la palabra que ha sido sembrada en el corazón de muchos creyentes. Dice la Biblia que aún engañarán aún se engañarían algunos creyentes, ¿verdad? Por eso nos afirmamos en el fundamento de la palabra y permanecemos firmes allí y no nos dejamos de llevar por todo viento de doctrina, porque el enemigo se ha preparado para estos tiempos muy especialmente en 2 áreas específicas, el levantar falsa doctrina y el levantar falso liderazgo. Y de esto está hablando la señal religiosa, falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías, falsos cristos. Y cada día salen más noticias acerca de esto, pero que ya estaba anunciado por el Señor Jesús. La segunda es la señal política. En Mateo 24, 6 y 7 leemos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Creo que esto lo estamos viviendo muy especialmente en los últimos años. No solo es nación contra nación, acaba de ocurrir Rusia-Ucrania, por ejemplo, que está presente, sino dentro de las mismas naciones, unas etnias contra otras etnias, o algunas regiones contra otras regiones, etcétera. Pero cada día, ¿y por qué lo llamamos el elemento político? Porque responde a diferentes políticas, ideologías, modelos económicos, etcétera, que se empiezan a desarrollar en este mundo que algunos países las asumen, otras las rechazan, se generan los conflictos propios y eso es lo que estamos viendo hoy en día en muchos lugares del mundo. Y eso es lo que el Señor, lo que se denomina como la señal política. La tercera es la señal biológica. El Señor dice en Mateo 24, 7b, dice, y habrá pestes y hambres. Y yo creo que, bueno, estamos pasando por el COVID, ya se habla de la viruela del mono, ¿no? Qué sé yo, y cada día estarán saliendo más enfermedades y más cosas de este tipo, y la hambruna seguirá aumentando en el mundo. Hay escasez de alimento en muchas regiones del mundo, y va a haber de agua igual, hay escasez de agua. Entonces hay una señal biológica que está establecida allí en la palabra del Señor. También está la señal cósmica, el cosmos.
en donde dice, y habrá terremotos en diferentes lugares, pero también no solo hemos visto los terremotos, sino los tsunamis, los mares y los ríos saliéndose del caudal en determinados lugares, generando unos desastres grandes. Y esto lo estamos viviendo, no solo en algunos lugares apartados del mundo, sino en todo el mundo. En nuestro mismo país, Colombia, frecuentemente escuchamos acerca de temblores. Son leves movimientos de tierra, pero que responden a todo lo que dice en la palabra de Dios. Hay otros lugares en donde hemos recibido noticias en las últimas semanas y meses de terremotos que han causado la desaparición de muchas vidas. Entonces también está la señal cósmica, pero también está la señal espiritual. Mateo 24:14 dice, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Quiere decir que al mismo tiempo que estamos enfrentando una oposición como creyentes en Cristo para llevar la palabra, cada vez se levanta más y más oposición, pero eso ha sido desde que los primeros creyentes, lo podemos leer en el libro de los Hechos y en la historia del cristianismo, cómo el diablo se opone a la predicación de la palabra de Dios. Esa es su tarea, ¿verdad? Oponerse. Y se levantan nuevas leyes, nuevas disposiciones que restringen cada vez más y más la predicación de la palabra. Pero quiero decirles que al mismo tiempo se escuchan muy buenas noticias de cómo en países como la China, como los países musulmanes y muchos otros países ha ido penetrando el cristianismo, los misioneros han ido cumpliendo su tarea y lo están haciendo con una excelencia tal que están llevando a que el evangelio se esté penetrando en un alto porcentaje de la humanidad presente. Entonces dice, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo y entonces vendrá el fin. La sexta señal es la señal de Israel. En Mateo 24:32 leemos, aprendan esta enseñanza de la higuera. Israel es reconocida en la parte de la Biblia, en algunas partes de la Biblia como la higuera, en otras es reconocida como la viña y en otras es reconocida como el olivo, ¿verdad? Entonces, la higuera habla de Israel, dice, aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. El cumplimiento de las profecías dadas a Israel es la señal más convincente de la próxima venida de Cristo. Y ustedes saben que en mayo 17 de 1948, tengo entendido, Israel nació una nación, como está escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo, creo que es 66, está escrito claramente que nacerá una nación en un día. Y eso ocurrió cuando el 17 de mayo de 1948 fue establecida Israel como nación. Entonces, esta es una señal, ya han pasado 70 años. En las épocas, o digamos como las generaciones se contaban antes de 70 años, no sé si ahora es un poco más o es un poco menos, algunos estudios dicen que es un poco más, otros llevan a que es un poco menos, los cambios generacionales, no sé, hoy en día que tenemos la generación X, la Y, la Z, es como con periodos más cortos, pero sí sabemos que el reloj profético de Israel está andando. Y esta es una de esas, de que Israel sería constituida como una nación. Y también hay profecías hacia el mundo y hay profecías hacia la iglesia. Tres naciones, como está escrito en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Cristo. Y hoy hay profecías a los gentiles, al mundo, hay profecías a los judíos y hay profecías a la iglesia. Hay que saber cuál de esas profecías tiene que ver con cada uno de estos grupos. Y la séptima es la señal moral. Mateo 24, 38, 39 menciona, en aquellos días antes del diluvio y hasta el día en que no entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba y se emborrachaba
aprovechaban y vivían su vida a su manera, pero cuando menos lo esperaban vino el diluvio y se lo llevó. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre, pero también dice que será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos viendo cómo cada día nuevas disposiciones y nuevas leyes de los gobiernos están promoviendo todo este tipo de prácticas que son contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy vivimos en una sociedad muy sodomizada, ¿verdad? Y cada vez es más y cada vez seguirán incrementándose las leyes de ese tipo. Vemos como ya en muchos países se está pregonando, se está promoviendo que se aprueben las leyes del aborto hasta un día antes de nacer. Ya hay algunos que lo tienen así establecido. Eso es ir contra la palabra de Dios. Entonces, cada día encontramos más de cada una de estas 7 señales que anuncian la segunda venida del Señor Jesús. Pablo habló acerca del carácter del hombre en los tiempos postreros, en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4, dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, y quiero que prestes especial atención a este texto bíblico, porque siempre nos hemos referido respecto a los últimos tiempos, lo que tiene que ver con las 7 señales que veíamos anteriormente, la cósmica, la moral, la religiosa, la económica, la política, etc. Pero Pablo toca el carácter de los hombres y dice: es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. O sea, estos son esos tiempos. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Bueno, estas son cosas que si hoy abrimos los titulares o vemos los titulares del periódico o de un noticiero, pues son estas noticias. Acabamos de pasar un proceso de elecciones en Colombia, en lo cual, si miramos esto detenidamente, en todo lo que se fraguó en este proceso de las elecciones, encontramos exactamente todas estas cosas en los hombres que están ahí al frente hoy en día. Las encontramos exactamente. Es asombroso, pero es la realidad y la verdad de lo que escribió hace 2000 años el apóstol Pablo. Entonces, yo sé que el programa de moda en la televisión dice que el que lo entendió, pero esa es una manera chistosa de decir algo. Pero la Biblia dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Veamos qué enseñaba Pablo. La enseñanza de Pablo es que son señales de que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Es la verdad. La intensificación y la proliferación de estas cosas marcarán los tiempos de la apostasía final. Finalmente no habrá reglas, ni absolutos morales, ni restricciones de ningún tipo. Cada hombre hace lo que es justo en sus propios ojos. Y hay de la persona que se atreva a cuestionar su elección de estilo de vida. No podemos decir nada, tenemos que callar, porque es que si fijamos nuestra posición moral, nuestra posición como creyentes, entonces nos van a decir homofóbicos, yo no sé qué, y nos van a estigmatizar simplemente porque fijamos nuestra posición de acuerdo a nuestras verdades, las cuales para nosotros están contenidas en la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta mientras leemos y consideramos estos versículos? ¿Cuál debe ser? Darnos cuenta de que nuestro tiempo es corto y que lo que hacemos para Cristo debe ser hecho ahora, debe hacerse ahora. Entonces debemos vivir con esa expectativa siempre. Nuestro tiempo es corto y lo que hay que hacerlo ahora. El plan de Dios de redención. Dios siempre ha tenido un plan para la humanidad y su plan de redención está vigente en este mundo hoy. Vamos a estudiarlo desde 2 perspectivas. Número 1, la grandeza del plan. Y número 2,
la grandeza del problema. Y empezaremos en el cuadro que a continuación, en la gráfica que a continuación estamos observando. Permíteme explicársela. Contiene las 7 fiestas judías que son unos hechos proféticos, son realidades, son historias, pero también son enseñanzas y son hechos proféticos. Y voy a partir de la gráfica donde había una eternidad. Siempre había una eternidad. Antes de Génesis 1:2. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que Dios no creó una tierra desordenada y vacía. Algo pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Pero vamos a empezar con estas, a partir de Génesis 1:3 y 1:4 en adelante, que es la restauración de la tierra en la cual vivimos ahora. Porque nosotros entendemos que estamos hablando en un plan de Dios de redención de 7,000 años, los cuales ya los explicaré, pero entendemos que hacia atrás hubo, entre Génesis 1:1 y 1:2, hubo miles o quizás millones de años, no lo sabemos, pero sí lo hubo, es cierto, hay Génesis 1:1 y hay Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios no iba a crear algo desordenado y vacío. Dios creó bien los cielos y la tierra, pero luego hubo un periodo que nosotros no conocemos entre ese Génesis 1:1 y 1:2 que determina que a partir del 3 se restaura algo. Y es lo que sucede. Y hay 7 días de la creación. 7 días de la creación en los cuales dice, y descansó Dios en el 7º día, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Entonces creó la luz, creó la luna, el sol, las estrellas, todos los millones de estrellas. Ahora el último estudio con el último telescopio dice que están asombrados de hasta donde han llegado y ven todo un universo de estrellas. Bueno, eso está contenido en la palabra de Dios. El hombre siempre, la ciencia, cada vez que descubre algo nuevo, se acerca más a Dios, se acerca más a lo que Dios ha creado. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios todo lo creó bueno, pero vino la caída del hombre. Y este es el primer punto. Hubo la caída del hombre. Dios creó al hombre para que gobernara sobre la tierra, sobre su creación. Creó a Adán y Eva para que ellos gobernaran, sojuzgaran, señorearan sobre la creación. Y todo era bueno en gran manera, pero entró el pecado, entró la maldición. El pecado en el Edén, o sea, la catástrofe que ocurrió en el Edén, no fue haber comido la fruta, es que le creyeron, fue la falta de fe. Adán y Eva le creyeron más al diablo que creerle al Dios verdadero. Entonces fue la incredulidad de Adán y Eva. Y eso propició lo que hoy encontramos. Hoy encontramos Adán y Eva, una caída del hombre. El hombre había sido establecido para tener autoridad sobre las cosas creadas por Dios. Pero el hombre le entregó esa autoridad a Satanás. Desde aquel momento entró la maldición en el mundo. Adán y Eva. Y dice claramente, ellos vivían en comunión con Dios. Porque Génesis 2:25 dice que y caminaban ellos en la presencia de Dios y no se avergonzaban, en comunión perfecta con Dios, con la tierra y ellos mismos, llenos y cubiertos, con gloria, vida eterna, cielo y autoridad completa. Y viene la caída. Y en la caída, pérdida de la comunión. Es la catástrofe más grande. La pérdida de la comunión con Dios y en relación con Dios.
con la tierra y con ellos mismos. Empezaron los conflictos, al punto que en la primera familia hay un asesinato. Un hermano asesina al otro hermano. Caín asesina a su hermano Abel. Entonces entró el pecado, la enfermedad, la pobreza, la mortalidad, la corrupción, el trabajo arduo, diablo desatado, temor, problemas de relaciones, maldición en la tierra, muerte de 3 tipos, juicio eterno, infierno y autoridad perdida. ¿Por qué muerte de 3 tipos? Porque entró la muerte espiritual, porque Adán vivió 930 años, pero después murió. Pero en ese momento, en el pecado, lo primero es que la pérdida de la muerte espiritual, la separación de Dios. Muerte es separación. Pero luego Adán murió físicamente. Él había sido diseñado para vivir eternamente. Para vivir, para no morir, no había enfermedad, no había es la tragedia, la maldición. Pero por causa de la desobediencia entra la maldición, entra la enfermedad, la muerte, todas estas cosas. Muerte de 3 tipos, muerte espiritual, muerte física, y la Biblia habla en Apocalipsis de una segunda muerte. O sea, esos son los 3 tipos de muerte. Pero recuerde que un creyente en Cristo nace 2 veces, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nacemos 2 veces, nacemos de nuevo, pero morimos una vez. Un creyente en Cristo. Pero un incrédulo nace una vez, pero muere 2 veces. Esa es la diferencia y es lo que tratamos de explicar aquí. Ahora, entre la caída y la crucifixión del Señor Jesús y la venida del Señor Jesús y su crucifixión, pasan 4000 años. 4000 años de profecía, 4000 años en donde se levanta el altar a Dios, se levanta el tabernáculo de Dios. Recuerden el pueblo judío en el desierto, un tipo atrio, lugar santo y lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, luego el templo, ¿sí? Y luego la cruz. 4000 años de preparación para la Pascua. Un cordero sin defecto debía morir para redimir la humanidad. Y eso fue lo que ocurrió con el Señor Jesús. Si recordamos la Pascua en Éxodo 12 y 13, cuando el ángel de la muerte pasaba por las viviendas de los judíos, del pueblo de Dios, veían en los dinteles de la puerta la sangre del cordero sin defecto que había sido colocada y pasaba y no hería con mortandad allí. ¿Por qué? Ese es un tipo del Señor Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz para que nosotros fuésemos redimidos de la muerte, de la maldición, del pecado. Entonces, 4000 años pasó el Padre. Esa es la historia de estos tiempos, 4000 años para redimirnos allí. Y se da la crucifixión, que es la fiesta de la Pascua. En un mismo día, viejo hombre crucificado. En un mismo día, el día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, en un mismo día el viejo hombre nuestro fue crucificado, pero 3 días el viejo hombre sepultado. ¿Sí? Y la sepultura. Allí hay una explicación acerca de los panes sin levadura. Pero cuando el pueblo judío tomaba, celebraba la Pascua, había 2 panes sin levadura, una de los gentiles y una de los judíos. Y la resurrección son los primeros frutos. Un nuevo espíritu, una resurrección en espíritu. Ahora recuerde que el Señor Jesús ya resucita, ¿ok? Pero con un cuerpo glorificado. ¿Okay? Entonces, ahora vienen 50 días de Pentecostés, que es cuando viene en la fiesta de Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo, que es la cosecha, y viene la autoridad y el nuevo nacimiento. Pentecostés inicia la iglesia y empiezan los 2000 años de la
era actual de la iglesia. 2000 años de la era actual de la iglesia. El creyente que nace de nuevo. Ahora hay, en esta dispensación de la era de la iglesia, hay 3 pueblos: los gentiles, los judíos y la iglesia del Señor Jesús. Pero en la iglesia, el creyente es el que nace de nuevo. Y todo judío que cree en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, también nace de nuevo y pasa a ser iglesia. Pero hay algunos judíos que todavía no creen en el Mesías, que el Señor Jesús ya vino. Y están los gentiles que rechazan al Señor Jesús. Entonces, estamos en los 2000 años de la edad de la iglesia. 4000 años hasta la Pascua, hasta la crucifixión del Señor Jesús. El Señor tratando, oiga bien, de restaurar al hombre y reconciliar al hombre con Él. Eso se da con el Señor Jesucristo. Él nos reconcilia con el Padre. Entonces, lo primero que se restaura es el hombre espiritual. Ahora se está restaurando el cuerpo, el hombre natural, el hombre en su alma y en su cuerpo. Recuerde que en esta dispensación nosotros tenemos un nuevo espíritu, nacido de nuevo en el espíritu. Ahora tenemos comunión con Dios, pero nuestra alma está siendo renovada, está siendo restaurada. ¿Qué es? Lo renovamos por medio de la palabra, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, en nuestra alma está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Todo esto está siendo renovado en esta dispensación. Y se cumplirán 2000 años y estamos en los 2000 años finales de la iglesia. Ya estamos en ese tiempo propicio en que viene el rapto, y cuando sucede el rapto, entonces se da la restauración del cuerpo, porque seremos arrebatados y en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado. Dice, este cuerpo de corrupción será transformado en cuerpo de incorrupción. ¿Sí? Incorruptible. Es decir, tendremos cuerpos gloriosos y seremos arrebatados hacia el cielo. Pero al ocurrir esto, que sería la fiesta de las trompetas, el rapto, ¿sí? Tendremos nuevos cuerpos. Entonces, fíjense que en el Edén se perdió la comunión con Dios, cayó en maldición, entró la enfermedad, el cuerpo, y la tierra también cayó en maldición. Fue restaurado primero el espíritu, con el rapto será restaurado nuestro cuerpo, y luego, ya veremos, vendrá la restauración de la tierra. Lo que se perdió en el Edén será restaurado completamente. Y luego dice, entonces tenemos un nuevo espíritu, luego próximamente vamos a tener un nuevo cuerpo, y luego estudiaremos que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Las 3 cosas que se perdieron en el Edén serán posteriormente restauradas. Entonces, vendrá un periodo de 7 años en la tierra de gran tribulación, pero mientras en la tierra se da la gran tribulación, en el cielo estaremos en el tribunal de Cristo para las coronas o recompensas y en la boda del Cordero de Dios, donde Jesucristo presentará a su novia, a su esposa, la iglesia. La iglesia, óigame bien, la iglesia, la esposa del Señor. Y estaremos esos 7 años mientras aquí en la tierra se da la gran tribulación. Luego tendremos la segunda venida del Señor Jesús y se hará la batalla del Armagedón, el juicio a las naciones. El diablo será atado y enviado al abismo. Un solo ángel atará al diablo, según Apocalipsis 20, será atado allí y
enviado al abismo y estará atado por 1000 años. Y el Señor Jesucristo viene entonces lo que se conoce como el reinado milenial, ¿sí? Por 1000 años. 1000 años, y la tierra será restaurada, 1000 años, y luego tendremos reinado milenial visible, tierra nueva y cielo nuevo posteriormente. Pero antes de eso, al finalizar los 1000 años del reinado del Señor Jesucristo aquí en la tierra, al final el diablo será puesto en libertad y vendrá y engañará a algunos y tratará de pelear nuevamente contra Dios. Él siempre, él no quiere darse por vencido, pero él ya está vencido. Y vendrá luego el juicio del trono blanco, el diablo, Satanás y el falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago de fuego. Vendrá el juicio del trono blanco, que es todos aquellos que rechazaron a Dios durante toda la historia de la humanidad. Estarán escritos los libros de la vida de cada una de estas personas, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Nadie se podrá justificar delante de Dios. El plan de Dios de redención, 7000 años. Y luego vendrá cielo nuevo y tierra nueva, esta tierra y este cielo restaurado. Es interesante porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ahora en Génesis 21, en Apocalipsis 21, disculpe, Apocalipsis 21 dice cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque Dios habitará con nosotros, es decir, será restaurado como era en el Edén cuando Adán y Eva. Plan de redención de 7000 años de nuestro Padre. Veamos algunas cosas. Un comparativo entre Génesis y Apocalipsis. Así como Génesis es el libro de los comienzos, Apocalipsis es el libro de la consumación. Los temas introducidos en el primer libro son llevados a su resolución en el último libro de la Biblia. Entre el primer libro y el último libro de la Biblia. El autor de la Biblia es uno solo, Dios. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, salida por Dios. ¿Sí? Y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Es cierto que fueron un poco más, entre 40 y 42 autores de la Biblia, escritores de la Biblia. Sí, eran los que tomaban la máquina y escribían, o tomaban el papel y escribían, pero quien le daba todo es el Espíritu Santo, porque inspirado significa salida de Dios. Hay un solo autor de la Biblia que es Dios. Y Él establece entre el primer libro, Génesis, y el último libro, Apocalipsis, la consumación del plan de redención del hombre. Entonces veamos ese comparativo entre Génesis y Apocalipsis. Génesis se da la creación de los cielos y de la tierra. Y a Génesis, creación de los cielos y de la tierra. Génesis 1:1. Apocalipsis, creación de cielo nuevo y de tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Génesis se da la destrucción de los cielos y de la tierra. Fíjese, destrucción de los cielos y de la tierra. Mire lo que se da, ¿no? Es interesante ver, si ustedes siguen leyendo este cuadro que aparece así, destrucción de los cielos y de la tierra, creación de los cielos, creación, pero luego vemos en Apocalipsis 21, creación de cielo nuevo y de tierra nueva. En Génesis comienza el reinado de Satanás sobre la tierra, ¿sí? Pero en Apocalipsis Satanás es echado en el lago de fuego, ¿verdad? En Génesis, entrada del pecado. En Apocalipsis, exclusión del pecado. En Génesis, pronunciamiento de la maldición sobre la creación. En Apocalipsis, eliminación de la maldición. En Génesis, pérdida del derecho al árbol de vida.
en Apocalipsis, restauración del acceso al árbol de la vida. En Génesis, expulsión del hombre del huerto del Edén. En Apocalipsis, bienvenida del hombre al paraíso. En Génesis, la entrada de la muerte al mundo. En Apocalipsis, eliminación para siempre de la muerte. En Génesis, boda del primer Adán. En Apocalipsis, boda del último Adán, ¿verdad? Entonces, en Génesis el dolor llega a la humanidad. En Apocalipsis el dolor desaparece de la humanidad. Entre Génesis y Apocalipsis, que el cuadro que ustedes están viendo allí, aparecen estos dos comparativos. Como lo que se perdió en el principio, Génesis 2 y 3, ¿verdad?, es restaurado en Apocalipsis en los tiempos finales completamente. Entonces, para entender esto, vamos a ver acerca de los tiempos de Dios. Dispensación. La palabra dispensación viene de una palabra griega oikonomía, que significa literalmente administración de una casa, una economía. Desde el punto de vista divino, podemos definirla como el lapso o tiempo histórico a través del cual Dios se revela al hombre, trata con el hombre a través de pactos a los cuales éste está obligado y de la obediencia de los cuales depende su felicidad y recompensa. O sea, Dios establece pactos con el hombre y el hombre debe obedecer y ser fiel a lo que Dios ha establecido, y de ahí depende su felicidad y recompensa. Dos posiciones existen en relación con las dispensaciones. Hay una posición teológica que niega de que Dios tenga tratos en diferentes tiempos con el hombre, y entonces es no dispensacionalista. Y los dispensacionalistas. Nosotros creemos en la teología dispensacionalista. La teología no dispensacionalista niega la realidad de las dispensaciones. De acuerdo con ella, de acuerdo con esta teología, Dios ha tenido un solo trato con el hombre, y en todas las épocas Dios se ha manifestado de la misma forma. Una de las expresiones que se oye de la boca de los no dispensacionalistas es gracia, mas no sin ley. Ley, mas no sin gracia. Sin embargo, cuando analizamos bien la palabra, nos damos cuenta que aunque muchos principios del trato de Dios con el hombre en una dispensación son rescatados y aún aplicados en otras dispensaciones, la misma palabra nos revela tiempos bien definidos, tiempos muy claros, al término de los cuales Dios comienza una nueva etapa en su trato con el hombre y bajo nuevas características y pactos. En la última celebración de la cena de la Pascua, el Señor Jesús dijo, este es mi nuevo pacto, mi sangre. O sea, tenemos entendido que algo nuevo estaba empezando en el trato de Dios con el hombre. Y cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, dice que el velo en el templo se rompió de arriba hacia abajo. Y podemos entender que hasta esta dispensación de la ley, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él entró al lugar santísimo, no con la sangre de un animal, sino con su propia sangre. Por lo tanto, Él se convirtió en la propiciación por todos nuestros pecados. Y ahora somos justificados por la fe en Él, ¿verdad? Entonces, hoy en día dice Hebreos capítulo 4, verso 16, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque todo creyente es un sacerdote hoy. Dice, somos real sacerdocio. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si somos sacerdotes, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos.
Entonces, simplemente menciono que al igual que hay una teología dispensacionalista, también lo hay no dispensacional. Y nosotros acogemos la teología dispensacionalista y estas son las 7 dispensaciones, voy a mencionarlas brevemente. En la creación de la tierra y del hombre, en la eternidad pasada, ustedes lo pueden ver en la gráfica, creación de la tierra y el hombre. La responsabilidad era no comer del fruto de un árbol. Sencillamente, Dios se reservó eso. Pero también era probar la obediencia del hombre. Pero el hombre desobedeció. Y desobedeció por incredulidad, porque no le creyó a Dios y le creyó más a Satanás. Y si le creyó más a Satanás, pues ahora iba a ser seguidor de Satanás, porque muy sencillo, las personas son seguidores de quien creen. Y es así, de a quien le creen, esos son seguidores. Entonces quedó el mundo bajo el dominio de Satanás y no comerás. Y el fallo fue que ellos comieron los dos, Adán y Eva. Y Eva estaba allí y se dejó convencer por el diablo y las mentiras que le dijo el diablo. Y el diablo desautorizaba lo que había dicho Dios. Entonces ellos lo creyeron y comieron. Sí, y el diablo les dijo, seréis como dioses. Pues hasta ellos habían escuchado y habían oído de Dios que habían sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahora viene específicamente que ellos al comerlo están diciendo, te creemos más a ti, Satanás, que a Dios. Y ese fue el fallo. Y viene un juicio, son expulsados y viene la muerte. Muerte espiritual, que fue la separación de Dios. Después de tener comunión con Dios, ahora ellos están separados de Dios. Luego, por causa de la desobediencia del hombre, entonces expulsión y muerte, viene la segunda dispensación. La primera es la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Porque Génesis 2:25 dice que ellos se paseaban en el Edén, estaban desnudos y no se avergonzaban. Luego del pecado ellos se escondieron, ¿verdad? Y tuvo que ir el Señor y decirle, ¿dónde estás, Adán? Y me escondí porque tuve miedo. Bueno, porque tuviste miedo, entonces empieza el diálogo. Pero la pregunta es que tal vez el Señor le estaba diciendo es Adán, ¿por qué no estás donde yo te dejé? ¿Por qué te tuviste que esconder? Y fíjense que allí lo primero que se dio es que ellos trataron de hacerse sus propias vestiduras, las propias justicias y justificaciones que siempre tenemos los hombres. Y Dios tuvo que sacrificar un animal, ¿sí? Y hacerle vestiduras. Entonces allí hubo derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces hubo el primer derramamiento de sangre. Entonces fueron cubiertos ahora con las vestiduras que Dios les hizo de las pieles de un animal. ¿Qué hubo por causa de esa desobediencia? Expulsión y muerte. Pero viene el gobierno de la conciencia y la responsabilidad es, ahora ustedes tienen que hacer lo bueno y se empiezan a generar dos genealogías, llamémoslo así, la de Caín y la de Set. Y la de Set está a partir de Génesis capítulo 5, pero en Génesis capítulo 4 se habla de la genealogía de Caín. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad? Ellos debían hacer lo bueno, pero ¿cuál fue el fallo? La maldad. Y vio Dios la maldad que había en el mundo. Dice luego, ¿y cuál fue el juicio? El diluvio universal. Pero antes de que del diluvio universal, dice que Dios encontró a un hombre llamado Noé justo. Y es interesante porque antes de Noé está Enoc, y Enoc como séptimo desde la genealogía de Adán, y Enoc fue arrebatado al cielo. Él no vio muerte, fue arrebatado al cielo. Dice, fue llevado con Dios porque caminó con Dios y fue arrebatado. Entonces, Enoc es un tipo del arrebatamiento de la iglesia también. Y luego viene Noé, y Noé fue hallado justo. Y Noé entró al arca, él y su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras.
y entraron al arca con los animales y fueron guardados. Pero es interesante que cómo están clasificados los animales, como de algunos animales entraron más parejas y de otros menos. Bueno, ese es un tema que vale la pena estudiarlo ahí en Génesis capítulos 7 y 8. Pero eso se podrá ver más adelante. Pero vino el juicio del diluvio universal y se salvó una generación de justos. Y luego cuando sale esa generación de justos, de ahí viene la población de toda la tierra. Sí, esa generación de justos fue la generación de Noé, ¿verdad? Entonces están sus tres hijos, Sem, Can y Jafet. Y bueno, de ahí se deriva todo el resto de la humanidad. Vino el diluvio. Entonces entró la tercera dispensación del gobierno humano. ¿Cuál era la responsabilidad? Repoblar la tierra. ¿Cuál fue el fallo? No se esparcieron. ¿Y cuál fue el juicio? La confusión de lenguas, y eso lo vemos pues en Nínive, cuando querían construir la famosa torre, sí, llegar hasta el cielo, el hombre siempre tratando de alcanzar a Dios a su manera y no encontrarse con Dios a la manera que Dios ha establecido. Esto me parece un poco cuando en Isaías, creo, capítulo 14, que Satanás dice, y yo iré y me subiré y me sentaré al lado, en el monte, al lado del trono de Dios y toda esta cosa. Pues los ninivitas no se querían esparcir, sino querían construir una torre y que donde estuvieran vieran la torre, pero no salir de ahí de su área, no se esparcieron. Y vino lo que se llama la confusión de lenguas. Para los expertos y estudiosos dice, allí nacieron todas las lenguas que hoy conocemos. Seguramente luego se fueron generando otros dialectos, etcétera, como los conocemos hoy en día. Entonces la torre de Babel, ¿no? Los ninivitas. Y luego viene la promesa, la cuarta dispensación, la promesa, y es el nacimiento de Israel. Entonces, al mismo tiempo que hubo la creación de los cielos y de la tierra, la dispensación de la inocencia, hubo la desobediencia del hombre, entonces la dispensación de la conciencia, hubo el arca, toca la tierra, la dispensación del gobierno humano, la torre de Babel, ¿sí? Y la confusión de lenguas, y viene el nacimiento de Israel, y entramos en la dispensación de la promesa, la responsabilidad, habitar en Canaán. El fallo, trataron de habitar en Egipto y fueron esclavizados en Egipto, servidumbre en Egipto por más de 400 años, cautividad en Egipto, Israel. Entonces, venimos a la quinta dispensación, que es la de la ley. Fíjese, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, y viene la de la ley. Y es la responsabilidad guardar toda la ley. Es cuando Dios libera, saca de la esclavitud al pueblo judío. Moisés es su líder y empieza la responsabilidad de ellos, guardar toda la ley, de acuerdo con Génesis capítulo 19, 3 al 8. Pero ¿cuál fue su fallo? Han quebrantado la ley. Y Deuteronomio y el juicio, pues fueron esparcidos completamente por toda la tierra. Entonces, en este proceso está la ley cumplida. ¿Quién cumplió la ley? Ningún hombre podía cumplir la ley, porque la ley decía el que falla en uno de los 10 mandamientos se hace acreedor de todos. Entonces es imposible cumplir la ley. Pero hubo uno que la cumplió, que fue el Señor Jesús. Se da el nacimiento del Señor Jesús y va a la cruz y la ley es cumplida. Porque dice la Escritura, el que no cometió pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros, los creyentes en Él, fuésemos hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces,
viene la resurrección, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el descenso del Espíritu Santo, y viene la dispensación de la gracia, que es esta dispensación en la cual estamos. Lo cual quiere decir que desde la creación de los cielos y la tierra, desde Génesis 1 hasta la crucifixión del Señor Jesucristo, 4,000 años, y en el descenso del Espíritu Santo, en la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desciende el Espíritu Santo y viene la edad de la iglesia, o la era de la iglesia, o la dispensación de la gracia. ¿Qué sucede con Israel en ese momento? Israel está disperso y estamos en la edad de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? Tener fe, recibir a Cristo y vivir guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la falla? Que muchos han rechazado al Señor Jesucristo y siguen rechazando al Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser el juicio? La gran tribulación. Entonces viene el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Y habrá un periodo de 7 años de la gran tribulación, ¿sí? Pero luego de estos 7 años, gran tribulación en la tierra, tribunal de Cristo y la boda del Cordero de Dios en el cielo, viene el regreso, se da el regreso de nuestro Señor Jesucristo, viene con su iglesia y se da la batalla de Armagedón, el juicio a las naciones, y es establecido la dispensación número 7, que es la restauración de Israel, o el milenio, el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. 1000 años literales gobernará Él aquí en la tierra y gobernaremos nosotros con Él, ¿sí? Y mucha gente de la tribulación pasará, ¿sí? En su cuerpo natural, todo como está, pasará a esta dispensación y viene la restauración de Israel. ¿Y cuál va a ser la responsabilidad? Obedecer y adorar a Cristo. ¿Cuál va a ser el fallo? Que al final de los 1000 años, Satanás es atado durante estos 1000 años, pero al final de los 1000 años, él lo liberan nuevamente y viene y engaña a muchos. Él siempre ha sido engañador, desde el Edén ha sido engañador, al final también, en este tiempo engaña, durante todos los años ha venido engañando a la humanidad y al final también se levanta, ¿para qué? Para engañar, porque él es mentiroso, él es padre de mentiras, lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces él es un engañador y viene la rebelión final y ¿cuál va a ser el juicio? La condenación eterna. Entonces se da el juicio del trono blanco y todos los que rechazaron al Señor Jesús, todos los que rechazaron a Dios, todos los perdidos serán lanzados con Satanás, el anticristo, el falso profeta, al lago de fuego y destrucción del cielo y de la tierra. ¿Cómo están? Pero creación del nuevo cielo y de la tierra nueva. Nuevo cielo y tierra nueva. Y viene la eternidad futura. No es que allí terminó todo, no. Viene la eternidad futura. Porque así como hubo una eternidad previa antes de la creación de Génesis, donde se restaura la tierra, Génesis 1:3 en adelante, porque dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, viene y recuerde que en 7 días hizo Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí hay un hecho importante. En el cuadro anterior, en la gráfica anterior, les mostraba cómo el periodo de esta restauración, lo que se perdió en Génesis, hasta cielos nuevos y tierra nueva, dura 7,000 años, 4,000 desde la creación hasta el Señor Jesucristo, 2,000 desde la iglesia, en el periodo de la iglesia, y 1,000 en el milenio, son 7,000 años. Recuerde que la tierra fue restaurada en 7 días. Y la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces podríamos decir claramente 7,000 años. Cada uno estaba significando 1000 años. Y todo el periodo de restauración, de redención, el plan de redención de la tierra,
es de 7,000 años. O sea que la edad de la iglesia es como un fin de semana, ¿no? Como sábado y domingo, ¿no? Qué sé yo, 2 días, 2,000 años. Bueno, pero es para que entendamos de lo que estamos hablando. Allí viene 7,000 años y viene una eternidad con Dios. Todo el plan de Dios que se perdió en el Edén es restaurado en Apocalipsis. Al final, lo que se perdió en Génesis 2 y 3 es restaurado en Apocalipsis hacia el final, completamente. Las 7 dispensaciones también hablan de la eterna redención, pero también de la eterna condenación para los que se pierden. Línea de tiempo de la Biblia desde el nacimiento del Señor Jesús, Mateo, hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, Miqueas capítulo 5, verso 2, profetizó acerca de la primera venida del Señor Jesús, pero también lo profetizó Isaías, también Zacarías, cada uno de ellos. Pero Miqueas dijo que de Belén nacería el que sería Señor sobre Israel. Entonces, esto se cumplió en Mateo 2, del 1 al 6, luego los 33 años que el Señor vivió aquí en la tierra, la crucifixión, y lo cual estaba también establecido en Isaías 53, completamente del 1 al 12, pero está en Mateo 26, 27 y 28, exactamente como lo profetizó Isaías, se cumplió en Mateo 26, 27 y 28. Pero viene muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. En Hechos 1:9 dice que el Señor Jesucristo, después de estar 40 días con sus discípulos, Él subió a los cielos y dijo esto. El ángel que se aparece a los discípulos les dice: a este Jesús, a quien has visto subir hacia los cielos, así mismo descenderá. O sea, le veremos tal como Él es. Pero en Hechos capítulo 2, una vez el Señor sube a los cielos, asciende hacia los cielos, viene Pentecostés. Ellos se encontraban todos los discípulos reunidos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y les fueron repartidas como lenguas de fuego y hablaban en otras lenguas. Y viene el Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa que les había dicho el Señor Jesús: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, el Espíritu Santo no solo vino a morar en ellos, sino que vino a estar con ellos y vino a estar sobre ellos. Entonces, con y sobre. Y esta es la edad de la iglesia. Luego viene el rapto y tendremos el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero en el cielo, y habrá 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de grandes catástrofes y tragedias. Luego viene la segunda venida del Señor Jesús, sea la batalla del Armagedón, el juicio a las naciones, y tendremos el milenio. Al final viene el juicio final. Recuerden que durante el milenio, los 1000 años, Satanás está atado en el abismo, será liberado hacia el final del milenio, vendrá y engañará a muchos, pero viene posteriormente el juicio final de una vez. Y allí todos los incrédulos, todos los que no estén registrados en el libro de la vida, irán al lago de fuego con Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ahí está contenido en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Luego cielo nuevo y tierra nueva, Apocalipsis 21, y la eternidad con Él. Por eso el Señor Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. Ciertamente, dice, ciertamente vengo pronto. Y este masterclass que hoy hemos iniciado, hablando acerca del plan de Dios a través de las edades y de los tiempos, lo continuaremos. Próximamente tendremos varios maestros exponiendo la palabra de Dios con buen criterio, buen fundamento, buena exégesis y buena hermenéutica, es decir, haciendo una interpretación correcta de los textos de la palabra de Dios y uniendo un texto con el otro como debe hacerse, para darnos el buen fundamento y entender que en la palabra de Dios tenemos
toda la autoridad que Dios nos ha dado y que la palabra de Dios se cumple, que es nuestra firme ancla aquí en la tierra. Así es que hacemos bien en permanecer firmes, asidos de la palabra de vida, de la palabra de Dios, firmes, tomando la palabra de Dios como el ejemplo, como la guía, como la orientación para vivir una vida que agrade a Dios, hacer su voluntad que es buena, agradable y perfecta para nosotros y cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que obedezcan todo lo que el Señor Jesús mandó. Nos enseñó a nosotros, mandó en su palabra y dice, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mis amados, oro a Dios que esta palabra que es sembrada en sus corazones siga estudiando, siga profundizando y que esta palabra dé fruto en sus vidas. Siga siendo bendecido. El Señor Jesucristo le ama y el pastor José y la pastora Elizabeth también les amamos.